Todos parecen pasar sus vidas enteras pensando que son los protagonistas de sus propias vidas o incluso del mundo. Pero, ¿y si no fueras el protagonista de tu propia historia? ¿Y si descubrieras que hubo otro protagonista principal todo el tiempo? Esta es la historia de un personaje de fondo inútil y un pequeño espíritu débil que se encontraron por casualidad, y así comenzó su gran viaje. Todo empieza cuando el protagonista está a punto de comenzar a estudiar en la Academia Lessiter al día siguiente. Se preguntaba si alguien de su antigua escuela podría estar hablando de él en ese momento. Pensando un poco más en ello, había escuchado que algunos estudiantes de Lessiter tenían sitios web de fans incluso antes de ser admitidos en la escuela. Así que decidió tomar su teléfono para revisar qué podía encontrar en línea, sin saber la sorpresa que le esperaba. En su teléfono, se enfureció al leer un mensaje dirigido a él, Yohei Mochizuki, que decía muchas cosas malas sobre él. Yohei era un don nadie que solo quería involucrarse en la escuela como un protagonista recién transferido con habilidades físicas que serían las más débiles de toda la academia. Quería ser tratado como un jefe en el juego, aunque era un inútil débil, y por supuesto, esas palabras hicieron que Yohei se enfadara. Yohei no podía entender por qué tenía que leer esas cosas y ser tratado como basura cuando había entrado al juego tan temprano para que todo valiera la pena. La gente se reiría de él, sin imaginar que llegaría a ser un usuario de espíritus. Algunos incluso pedirían autógrafos y le harían cumplidos. O al menos, eso era lo que Yohei quería escuchar. Se conocía mejor que nadie y pensaba que algún perdedor había publicado esas cosas en línea solo para desahogarse. Según la wiki, Heisei X Revenant era un juego donde el protagonista principal usaba espíritus y tenía seguidores que también eran usuarios de espíritus. Se hacían más fuertes al soportar dificultades mientras intentaban resolver misterios dentro de ese mundo. Aparentemente, era un juego de rol de fantasía ambientado dentro de una escuela. Pero no existía ningún juego con ese título, así que Yohei creía firmemente que él había sido elegido por encima de todos los demás. No había forma de que fuera solo un personaje de fondo que sería derrotado al principio del juego, así que decidió invocar al ogro verde para demostrar su valía. Un espíritu era solo un espíritu normal, el único en 10.000 personas que podía manifestarse en ese mundo. Y aquellos que podían manifestar tales espíritus podían usarlos de muchas maneras diferentes. El espíritu de Yohei era ese pequeño ogro verde. Intentó hacer funcionar su mente llamándola ogro verde, pero la wiki decía que era un gobubi. Después de pensar un poco, el protagonista preguntó si ella era realmente femenina, y el gobubi estuvo de acuerdo. Yohei se dio cuenta de que era un goblin y, además, una chica, simplemente coincidía que era ambas cosas a la vez. Debía ser solo una gran coincidencia. Entonces, Yohei preguntó al gobubi si le gustaba el nombre ogro verde, y ella negó con la cabeza, pero si parecía gustarle que la llamaran gobubi. Como se veía tan feliz, Yohei terminó decidiendo llamarla gobubi, y al día siguiente, el protagonista salió de su habitación como de costumbre. Una mujer le ofreció el desayuno, pero Yohei rechazó porque no quería nada de eso y salió rápidamente de la casa. En la escuela, quedó impresionado. Esta era la Academia Nacional Aleister, una de las dos únicas escuelas en el país especializadas en usuarios de espíritus. Allí aprendían y practicaban muchas cosas relacionadas con espíritus mientras funcionaban también como una escuela normal. Pero Yohei aún recordaba las cosas desagradables que la gente había dicho sobre él en línea e intentaba no desanimarse, sin creer del todo que realmente terminaría en la clase 1 a 2. Para su sorpresa, realmente fue colocado en esa clase y quedó impresionado porque era verdad. En la ceremonia de ingreso, un hombre dio un discurso para dar la bienvenida a los nuevos estudiantes. Esperaba que todos y sus espíritus disfrutaran su tiempo en la academia. Oró para que todos tuvieran un buen y fructífero tiempo en la academia con sus espíritus, e intentó saludar personalmente a todos los presentes. Los compañeros de clase de Yohei eran los mismos descritos en la wiki. Estaba la presidenta de clase Aya Yuki, también Yuichi Kakuma, quien se convertiría en el mejor amigo del protagonista, y Cecil Kizaki, quien luego sería conocido como el Santo de Aleister. Había muchos héroes y heroínas, junto con varios otros personajes de apoyo, pero muchos de ellos seguían siendo solo sus compañeros de clase. En este punto, todo era demasiado bueno para ser coincidencia, y entre esas personas llegaron saludos de Sakuya Tondou, la presidenta del consejo estudiantil. Yohei sabía que Sakuya era la única hija del director, ella era como un personaje jefe en esa escuela, igual que él. Comparado con Yohei, él era solo un enemigo común junto a esa persona, ella era el personaje más poderoso incluso antes de llegar al jefe final. Estaba en un nivel completamente diferente al de cualquier otro, y el hecho de que ella estuviera ahí solo demostraba que él realmente era un enemigo sin valor en ese mundo. En el aula, la supervisora Asuka Itou saluda a los estudiantes, y todos le responden con un saludo también. Para comenzar, Asuka dice que todos deberían presentarse en el orden del llamado de lista y les pide que compartan un poco sobre sí mismos. No deben olvidar hablar también sobre sus espíritus, y cómo los invocan, para que todos puedan conocerse mejor. Pero antes de que Asuka pueda hablar, Yuichi levanta la mano para ser el primero y se presenta junto con su espíritu, llamado Trickster. Ceci también se presenta y muestra su espíritu llamado Gulbei. Yohei se da cuenta de que, como se esperaba de los personajes principales, todos parecían muy poderosos. Todos tenían espíritus increíbles, pero Yohei aún tenía a su preciado Gobubi, y pronto llamaron al protagonista para que se presentara. Yohei se levantó nervioso y se presentó, mostrando a Gobubi, pero todos quedaron en silencio antes de estallar en una fuerte risa.
La gente se rió de Gobubi porque era un espíritu feo y solo un goblin común, y su nombre también sonaba totalmente ridículo. Era increíble que alguien pudiera siquiera invocar a un enemigo tan insignificante como ese en primer lugar. Yohei le pidió a Gobubi que regresara mientras hasta la profesora Asuka se reía, luego les pidió a todos que pararan para poder continuar. Ella le agradeció por mostrar su espíritu, diciendo que en realidad los demás se sintieron mejor y más confiados. De todas formas, Asuka comenzó a explicar que ahora que todos se habían presentado, les enseñaría a usar la tableta que recibieron antes. Esta tableta se llamaba lector de espíritus, podía usarse para revisar sus logros así como el estado de sus espíritus. Ahora, podían invocar a sus espíritus y hacer que tocaran la tableta para mostrar sus estadísticas. Los demás se animaban porque sus espíritus eran fuertes o tenían buenas estadísticas, y Yohei dudó antes de llamar a Gobubi otra vez. Yuichi fue el primero en reír, diciendo que quería revisar las estadísticas del goblin, y los demás también tenían curiosidad por ver. Pero seguía siendo un goblin, sus estadísticas probablemente eran las más bajas de todas. Eso era lo que lo hacía tan divertido, era pequeño y débil. Yohei le preguntó a su profesora si podía revisar el estado de su espíritu en casa en lugar de allí, pero Asuka dijo que no, después de todo, no podía permitir un trato especial ahora, tenía que hacerlo en ese momento. Yohei le pidió a Gobubi que tocara la pantalla de la tableta, y entonces se mostraron las estadísticas para expresar qué tan fuerte era. Yuichi realmente quería ver, pero Yohei se negó y dio un paso atrás. Aún así, Aya fue más rápida y arrebató la tableta para revisar, parecía que los goblins eran realmente débiles. Yohei le dijo que la devolviera, pero los estudiantes estaban todos riendo, queriendo ver las estadísticas del goblin. Se reveló que era un goblin de nivel 3 con fuerza calificada G, poder mágico G y resistencia G también. Finalmente, Yohei se irritó y les gritó que pararan, pero siguieron burlándose de Gobubi, llamándolo basura y riendo de lo gracioso que era. Yohei terminó huyendo y yendo directo a su casa, ignorando incluso a su madre que intentó saludarlo, y se encerró en su habitación. Estaba tan furioso que comenzó a llorar de frustración, luego invocó a Gobubi, quien también parecía bastante triste después de escuchar todas esas cosas. Yohei se acercó y le preguntó si quería volverse más fuerte, y ella asintió mientras lloraba. Así que ambos hicieron una promesa, decidiendo que se harían más fuertes y volverían para hacer que todos los demás estudiantes se arrepintieran de lo que dijeron. Primero, necesitaban pensar en formas de fortalecerse. El protagonista se transferiría oficialmente a la academia después de las vacaciones de verano. En otras palabras, ahora quedaban menos de 5 meses, si Yohei no optimizaba su tiempo de entrenamiento, siempre sería un enemigo sin valor. Luego Yohei le preguntó, si pudiera elegir ser un hobgoblin o un gorro rojo, ¿cuál querría ser? Los espíritus podían cambiar de clase cada vez que alcanzaban cierto nivel, podían evolucionar a razas de goblins más grandes y obtener mejores estadísticas. Los goblins también podían convertirse en gorros rojos al nivel 50 o hobgoblins al nivel 20. En verdad, Yohei deseaba poder cambiar su espíritu completamente, pero en este mundo, las cosas no funcionaban así. Así que Yohei le sugirió que tomara su mano derecha si quería convertirse en gorro rojo, y su mano izquierda si quería ser un hobgoblin. Gobubi eligió convertirse en un gorro rojo y parecía realmente feliz por ello, y Yohei estuvo de acuerdo ya que ahora podían enfocarse en este nuevo cambio. Ella aún no era tan fuerte, llevarla al nivel 50 tomaría bastante tiempo, pero el cambio de clase no era la única forma de mejorar sus habilidades. De cualquier manera, tenían que hacerla más fuerte rápidamente. Él tenía que asegurarse de que el verdadero protagonista no lo matara cuando llegara el momento. Al día siguiente, Yohei estaba somnoliento, pero aún así tenía que ir a la escuela porque necesitaba cumplir con los requisitos académicos. Había monstruos llamados espectros dentro de un dominio, y derrotarlos era necesario para aumentar sus niveles. Así lo decían, pero en realidad no podían derrotar ningún dominio en su estado actual. Su única opción era intentar conquistar un dominio más pequeño destinado a principiantes. Yohei se sintió aliviado porque al menos podía confiar en la wiki. Podía aprovechar cualquier situación posible para volverse más fuerte. Yohei entró al aula con una expresión irritada. Yuichi se acercó para disculparse con Yohei por el día anterior, pero el protagonista lo ignoró y se alejó, lo que hizo que Yuichi se quejara de recibir ese tipo de reacción. Yohei se sentó en su escritorio y recibió una mirada furiosa de Aya. Yohei no entendía qué había hecho para que ella lo mirara así, y pronto llegó Cecil también, saludando a todos. Ella sonrió a Yohei también, y su corazón empezó a latir un poco más rápido por eso. Pronto llegó Asuka para saludar a los estudiantes, y como mencionó el día anterior, ese día explorarían un dominio. Esto se convertiría en una parte muy importante de su vida escolar de ahora en adelante, así que tenían que asegurarse de explorar todo lo que estuviera disponible para ellos. Yohei se emocionó, no pensaba que podría entrar a un dominio tan pronto y que todo valdría la pena. Ahora podían continuar y comenzar, pero aparentemente entrarían a un espacio cerrado que parecía un almacén. Yuichi no estaba seguro si eso debía ser un dominio real, y Asuka confirmó que ese era efectivamente el dominio que explorarían ese día. Había mucho espacio dentro, y si alguien aún estaba preocupado, podía relajarse, estaba diseñado completamente para principiantes. Dicho esto, tenían que dividirse en grupos según lo que había pasado el día anterior, pero Yohei se dio cuenta de que se había ido un poco temprano y no sabía qué hacer. La supervisora lo miró irritada porque había decidido irse antes de participar en la actividad grupal del día anterior. Si se comportaba así otra vez mientras exploraban dominios en el futuro, terminaría siendo una carga para los demás estudiantes. Por eso Yohei sería penalizado, y tendría que explorar ese lugar solo sin depender de nadie.
Como había dicho antes, este era un dominio para principiantes, un estudiante normal no correría peligro, al menos asumiendo que Yohei fuera promedio, y claramente esta vez se estaba burlando del protagonista por tener un espíritu débil. Yohei se quedó en silencio por un momento, pero luego sonrió, sintiendo que en realidad esta era una situación muy conveniente. Ahora podía explorar el lugar sin preocuparse de que alguien más lo molestara, y Yohei quedó impresionado cuando entró al área. Eso porque lo que apareció ante él era un espacio enorme, realmente era un dominio para principiantes, tal como dijeron. El dominio tenía solo 3 pisos, y el primer piso era donde aparecerían los espectros, pero no soltarían nada especial. Nadie estaría interesado en ese lugar porque ya había sido explorado, pero para volverse más fuerte, Yohei necesitaba estar ahí. Ese lugar era para principiantes y sería muy útil, era realmente importante para el volverse más fuerte. Entonces llamó a Gobubi para que apareciera en el dominio, y ahora podían comenzar su investigación. Caminaron por el área, y eventualmente el protagonista se dio cuenta de que en realidad no había nada dentro. Sería un problema si no encontraban lo que buscaban, así que Yohei le pidió a Gobubi que intentara encontrar algún lugar oculto. Pero terminó cruzándose con Yuichi, quien le preguntó qué hacía ahí, y ella suspiró diciendo que lo dejaran en paz. Los estudiantes ignoraron a Yohei, pero sabían que era el tipo con el goblin. Tal vez estaba ahí porque ni siquiera sabía cómo derrotar a un espectro. Mientras caminaba solo, sin embargo, Cecil se acercó a él, pidiendo educadamente hablar y preguntando si realmente estaba explorando solo. Yuichi le recordó que la profesora le había ordenado explorar el área solo como castigo por haberse ido el día anterior. Yohei estuvo de acuerdo, y los demás se quejaron diciendo que era una gran pérdida de tiempo y que mejor deberían irse porque hacía frío. Pero Cecil dijo que si Yohei quería, podía unirse a su grupo. Los demás cuestionaron qué estaba pensando, invitándolo así de repente. No tenía sentido invitar a un tipo como él, después de todo, solo era un peso muerto, pero aún así, ella parecía preocupada. Eso era porque Cecil pensaba que era demasiado peligroso para un estudiante nuevo como el quedarse solo. Yohei no entendía por qué. Parecía que Cecil realmente actuaba como una verdadera santa, y el protagonista finalmente respondió que estaría bien solo. Aunque ella dudaba en dejarlo solo, el protagonista le agradeció de todas formas por la preocupación y la invitación. Cecil se veía un poco triste pero comprendió su decisión, pidiéndole al menos que tuviera cuidado a partir de ahora mientras estuviera dentro del dominio. Cuando estuvo solo, Yohei miró a Gobubi, pero ella parecía irritada y lo ignoró, dejándolo confundido. Ella se acurrucó en una esquina, y Yohei se preguntó si tal vez estaba celosa y se acercó para decirle que no era nada serio. En realidad, Cecil simplemente se había compadecido de él, pero no pasó mucho para que Yohei encontrara una puerta grande y sospechosa. Ahora podía ver que esa era la puerta al paraíso del dominio, la puerta donde vivía el verdadero jefe final del juego. Según la wiki, debería haber aparecido en New Game Plus, pero en el mundo real, New Game Plus ni siquiera existía. Yohei se emocionó porque parecía que habían tenido suerte esta vez, y ahora realmente podían volverse más fuertes. Podían irse ahora para explorar el tercer piso, pero Gobubi escuchó eso y se vio confundida. Yohei le dijo que se calmara, los otros estudiantes también estaban dentro del área que querían explorar. Podían abrir la puerta al paraíso mientras estaban ahí, así que no pensaba que necesitaran entrar justo ahora. Podían regresar después de la escuela, una vez que los demás se hubieran ido, y explorar primero el resto del lugar. Dicho eso, Yohei decidió irse, y más tarde ese día volvió para entrar al dominio, pero pronto fue detenido por Sakuya, que apareció preguntando qué hacía. Por una razón u otra, la Academia Nacional Aleister tenía varios dominios repartidos por todo el campus. No solo eso, sino que la escuela también estaba equipada con todo tipo de cosas necesarias para manejar espíritus. Y entre la gente estaba la presidenta del consejo estudiantil, Sakuya, de quien todos hablaban. Hablaban sobre qué hizo que la expresidenta del consejo estudiantil se fuera y como ella era la hija del director, capaz de conseguir lo que quisiera en la escuela gracias a eso. Otros estudiantes se cruzaban con Sakuya y se reían porque ella era la presidenta, fingiendo no notarla. Entre ellos estaba Natsume, y Sakuya nunca entendió por qué las cosas siempre eran así. Sakuya se disculpó con ella aunque no fuera culpa suya, ahora tenía prisa y tenía que irse. Mientras caminaba, vio a un estudiante acercándose a un dominio de nivel principiante y se acercó a preguntarle qué hacía ahí. Yohei le gritó su nombre, y Sakuya se sorprendió, no pensó que se hubieran conocido antes para estar en esa confianza. Él se disculpó por eso, pero explicó que la había visto en la ceremonia de ingreso, y Sakuya se dio cuenta de que era uno de los estudiantes nuevos. Yohei se presentó, y Sakuya pensó que era raro ver a un estudiante nuevo intentando entrar a un dominio solo así. Ella sonrió y se ofreció a mostrarle el camino, lo que confundió a Yohei, pero dijo que no tenía por qué ponerse nervioso. Como era su primer año y ella ya había entrado al dominio antes, tal vez esta era una buena oportunidad para ayudarlo. Sakuya lo llevó al dominio y usó su espíritu para manejar la situación, tal como recordaba. Todo se sentía nostálgico adentro. Yohei solo observaba mientras Sakuya parecía confundida, y él respondió que simplemente sentía que ella era una senpai realmente poderosa. Sakuya se sentía bastante orgullosa porque su gran Wanyu, su espíritu, estaba cerca de ser uno de los más fuertes de la academia. Sakuya reflexionó sobre eso, ciertamente era raro para un usuario de espíritu nuevo ver un espíritu como el suyo con tanta habilidad. Quería actuar como una verdadera buena senpai y le ofreció su tablet para mostrarle sus estadísticas mientras estaban ahí. Yohei tomó la tablet y quedó impresionado. Ella tenía a Wanyu, un espíritu tipo dios de la guerra en nivel 67. Realmente impresionante.
Yohei comentó que también podía ver sus debilidades y preguntó si realmente estaba bien ver ese tipo de cosas. Ella respondió que estaba bien, no era un problema que supiera esas cosas ahora, y preguntó si solo decía eso porque quería empezar una pelea. Yohei lo niega nerviosamente, y ella se ríe, diciendo que siente curiosidad por él, ya que era el único estudiante que realmente se molestaba en intentar pelear de verdad allí. Ella pregunta si podría ser buena idea que pasaran el tiempo dentro del dominio juntos. Yohei se sorprendió y estuvo demasiado nervioso para responder, pero lo dejó pasar cuando Sakuya percibió su presencia allí. Pronto, apareció el primer monstruo en el área, y ella decidió dejarlo en manos de Yohei, quien nerviosamente envió a Gobubi a pelear. A pesar de cierto esfuerzo, Gobubi aún no podía derrotar al monstruo, y Sakuya notó que empezaba a sentirse un poco presionada. Aunque el espíritu parecía tener miedo, era natural, ya que no estaba acostumbrada a pelear aún, pero ahora Sakuya estaba aún más curiosa. Ella tenía la intención de enviar a Guanyu para ayudar, pero Yohei respondió que no, porque Gobubi necesitaba crecer por sí misma. Dijo que estaba bien si no podía derrotar a sus enemigos de un solo golpe, mientras siguiera atacando, no podía perder. Gobubi definitivamente crecería más fuerte de esa manera. Sakuya estaba impresionada por esto, había visto a muchas personas tratar a sus espíritus como herramientas, pero poder levantar su moral así era realmente interesante, y Yohei se acercó para disculparse por interrumpirla antes. Ella simplemente se había perdido en sus pensamientos por un momento, aunque Yohei no entendía nada de eso. Sakuya dijo que había estado pensando que era raro que alguien tuviera un vínculo especial con su espíritu, era realmente interesante. De hecho, se encontró a sí misma gustando de los dos, y ahora podían seguir caminando para que ella pudiera acompañarlos un poco más. Yohei le pidió que esperara, después de todo, debía haber notado la apariencia de Gobubi, y preguntó si no sentía nada sobre lo patéticos y débiles que eran. Ella recordó cómo la gente solía hablar mal de ella a sus espaldas, y se dio cuenta de que Yohei en realidad era igual que ella en ese sentido. Si ese era el caso, Sakuya preguntó de qué estaba hablando, lo importante era seguir entrenándola. Así podría evolucionar sus clases y luego volverse aún más poderosa de lo que ya era. Rendirse justo después de comenzar era una tontería. Según su apariencia, Sakuya realmente pensaba que Gobubi era bastante adorable. Sakuya dijo que estaba bien porque apenas estaban comenzando, y Yohei incluso se emocionó hasta el punto de llorar al escuchar eso. Los otros dos se sorprendieron un poco al verlo llorar así, y una vez que salieron del dominio, Yohei se disculpó por ello. Sakuya quiso asegurarse de que estaba bien, realmente se sorprendió, sin saber si algo había pasado y hasta dispuesta a darle algún consejo. Él aseguró que estaba bien, y ella terminó aceptando lo que escuchó. Comparado con su fuerza antes, él tenía un lado frágil. O más bien, Sakuya vio que probablemente Yohei solo se había sentido incómodo todo ese tiempo. Él se disculpó por molestarla con todo eso, y Sakuya dijo que estaba bien, solo se sorprendió por lo que vio. Aún así, dado cuántas veces había entrado, incluyendo la clase del día anterior, significaba que esta era su segunda vez entrando a un dominio. Parecía que ya había desarrollado su estilo de pelea basado en desafiar espectros en combates uno a uno. Aunque el espectro de antes parecía haber sido su primera pelea real, y ella decidió preguntarle por qué peleaba solo. Yohei guardó silencio antes de explicar que en realidad era por su profesora, ella lo había obligado a explorar el dominio solo. Eso fue porque el día anterior se saltó la clase ya que la gente se burlaba de su espíritu, así que lo castigaron por molestar en clase, y ahora tenía que explorar el dominio solo. No tenían otra opción más que luchar contra los espectros por su cuenta, y durante esa situación, ocurrió este momento actual. Sakuya entendió, así que sugirió que si quería, podrían salir juntos a explorar otro dominio. Y no solo eso, también podrían ir a la Torre Graham, lo que dejó a Yohei bastante impresionado. Él aceptó nerviosamente que le encantaría, pero por ahora quería explorar este dominio solo y continuar entrenando un poco aquí. Así que cuando decidiera ir a otros dominios, pidió si ella podía esperar hasta entonces, y Sakuya estuvo de acuerdo de inmediato. Eso era porque ella había explorado muchas cosas en cada dominio de esa academia, y pensó que sería sabio ayudarlo. Yohei hizo una reverencia agradeciendo a su senpai, y Gobubi la imitó. Ella sonrió porque tener un vínculo así se sentía realmente bien. Sakuya rió, admitiendo que encontraba a los dos juntos absolutamente adorables, sería divertido verlos crecer. Dijo que se iría por ahora, y Yohei respondió que se quedaría y entrenaría un poco más, a lo que ella accedió, pidiéndole que no se esforzara demasiado. Pero cuando Sakuya regresó a la escuela, fue directo a la oficina del director, y su padre mencionó que realmente era una sorpresa verla. Era poco probable que ella hablara con ella en la escuela, así que preguntó si había pasado algo, y la chica respondió que había algo que quería decir. Mientras tanto, Yohei estaba listo para entrar por la puerta al paraíso con su compañera Goblin. Al entrar, quedaron impresionados, el dominio paraíso era realmente vasto y hermoso, como una pintura magnífica. Eso tenía que significar que el verdadero jefe final estaba en algún lugar cercano. Según la wiki, esa área originalmente era una recompensa por terminar el juego. Fue hecha para jugadores que aún no estaban satisfechos con lo que la historia principal ofrecía. Además, el nivel mínimo requerido para visitar ese lugar era 80, aunque solo para el primer piso. En otras palabras, incluso personas de la clase de Sakuya tendrían dificultades en esa área. Por eso Yohei le dijo a Gobubi que tuviera cuidado para no caer en algo peligroso. Mientras caminaban, se toparon con una criatura enorme y se escondieron rápido. Yohei se dio cuenta de que la wiki había tenido razón una vez más. Le dijo a Gobubi que el espectro se daría la vuelta en un momento, y cuando lo hiciera,
tenían que correr directo por el pasillo. Tan pronto como se volteó, los dos corrieron rápido y lograron pasar a tiempo. Desde ese punto, no encontraron otros espectros, solo tenían que mantenerse alerta. Finalmente, llegaron al lugar en cuestión. Gobubi estaba nerviosa, pero Yohei le aseguró que no había nada de qué preocuparse. Tal como la wiki había descrito, realmente podían avanzar con lo explicado antes y encontraron el cofre del tesoro con seguridad. Revisó lo que había dentro y vio que era un orbe de velocidad. Si un espíritu lo consumía, podía aumentar ligeramente su velocidad. Yohei la dejó comerlo, y Gobubi se quejó del sabor, claramente molesta por lo malo que era. Le preguntó si sentía alguna diferencia en su cuerpo, pero no parecía ser el caso. Aún así, Yohei le aseguró que estaba bien, la mejora solo debía ser pequeña de todos modos. Así que tenían que apresurarse y salir de ese dominio de inmediato, y Yohei estaba agotado después de tanta tensión. Se motivó un poco otra vez porque podrían volver a entrar al dominio paraíso más tarde, pero Gobubi rápidamente lo detuvo. Él preguntó si estaba preocupada por él, lo que le hizo sonreír mientras acariciaba la cabeza de su espíritu y le agradecía por eso. Pero no podían permitirse bajar el ritmo ahora, no mientras aún necesitaban volverse aún más fuertes de lo que eran. Por eso decidieron regresar y hacerlo de nuevo. Repitieron el proceso anterior y encontraron otro objeto en el cofre. Lo que decía la wiki era que había un error en el juego: si salías del dominio con el mecanismo del piso aún presionado, el cofre permanecía como si no se hubiera activado. Eso significaba que cada vez que entrabas y salías del dominio, podías obtener tantos orbes de velocidad como quisieras. Esa era su única esperanza, aunque Gobubi comiera muchos, lo único que afectaría era su estadística de velocidad. Todavía necesitaban aprovechar todo lo disponible si querían superar al verdadero protagonista. Ese día dieron el primer paso para volverse más fuertes juntos. Al final, Yohei estaba completamente agotado y salió muy tarde. Finalmente, logró conseguir solo 5 de esos orbes de velocidad. Pero al salir de la escuela, se encontró con Sakuya, quien elogió sus esfuerzos. Yohei preguntó qué había pasado, y ella respondió que no era nada, simplemente se había quedado allí esperándolo todo ese tiempo. Yohei preguntó por eso, y ella explicó que después de lo que él dijo antes, le había contado a su padre, o mejor dicho, al director, sobre lo que había pasado. Por eso, lograron hablar con sus padres y se disculparon junto con la profesora Asuka por el maltrato. Yohei se quedó paralizado de sorpresa y tartamudeó que ahora no le importaban esas cosas, no necesitaban llegar tan lejos por él. Pero Sakuya respondió que las cosas no funcionaban así, no era bueno para la reputación de la academia tratar a los estudiantes de esa manera. Sakuya ofreció su mano para que se fueran, alguien lo estaría llevando a casa ahora mismo como forma de compensación. Yohei estaba bastante nervioso. Solo iba a casa, pero igual se sentía raro que lo llevaran así. Antes de que pudiera entrar, de repente escuchó a alguien gritar que no perdonarían eso, y Yohei se dio cuenta de que era su madre. El protagonista intentó apresurarse para ver qué pasaba, pero Sakuya lo detuvo antes de que pudiera. Ella sabía cómo debía sentirse, pero le dijo que se calmara un poco, podía simplemente sentarse y escuchar un rato. Finalmente, Yohei aceptó, escuchando a alguien disculparse sinceramente por cualquier inconveniente que pudieran haber causado. Pero la madre de Yohei seguía gritando al director y a Asuka. Al fin y al cabo, las disculpas no podían solucionar eso. Un error tan descuidado podría haber puesto la vida de su hijo en peligro, de hecho, en el peor de los casos, incluso podría haber muerto. Honestamente, ella ya no quería que él estuviera en esa academia, pero cuando el espíritu de Yohei se manifestó, no pudo evitar notar que él sonreía, feliz y emocionado. Su madre preguntó si el director siquiera sabía cómo era eso, su espíritu en realidad parecía bastante enfermo. Si él iba a esa academia, terminaría siendo presionado por los otros espíritus que menospreciarían sus esfuerzos. Ella estaba aterrorizada cuando la gente decía cosas malas sobre su hijo, pensaba que ese tipo de humillación lo destruiría. Yohei se dio cuenta de que su madre estaba haciendo todo lo posible por defender a su hijo, y ella gritaba porque estaba segura de que él debía estar herido. Y encima de todo eso, su profesora todavía se unía a las burlas de la misma manera. Asuka intentó responder, pero la madre le preguntó si creía que ella estaba mintiendo y le dijo que simplemente dijera la verdad, queriendo saber por qué estaba lastimando los sentimientos de su hijo, y aún así obligándolo a hacer cosas potencialmente peligrosas como esas. Los gritos de su madre hicieron que la profesora retrocediera. Su madre estaba convencida de que no dejaría que Yohei volviera a la escuela después de esto, era una excusa inaceptable, y les dijo a todos que se fueran. Mientras Yohei mantenía la cabeza baja, escuchando la furia de su madre, Sakuya le tocó el hombro, elogiando lo buena madre que era. El protagonista estuvo de acuerdo, era la primera vez que escuchaba a su madre hablar de sus verdaderos sentimientos respecto a todo. Siempre había pensado que la entendía hasta ese momento, no era que ella tuviera miedo de su espíritu, simplemente parecía realmente preocupada por él. Sakuya preguntó qué planeaba hacer Yohei ahora, y él abrió la puerta rápidamente, pidiéndole a su madre que esperara un momento. Yohei dijo que era cierto, tal como su madre dijo, su profesora y compañeros de clase lo habían acosado y se habían burlado de él. Pero había una persona que alababa a su espíritu y creía en su potencial, y por eso quería seguir yendo a la escuela y dar lo mejor de sí. Su madre preguntó si eso era realmente lo que quería y si no se arrepentiría. Yohei estuvo de acuerdo y dijo que no se arrepentiría. Pronto, su madre cedió, y los demás se fueron. Cuando quedaron solos, Yohei agradeció a su mamá por defenderlo. Su madre lloró, riendo, diciendo que no podía evitarlo, pero ya se hacía tarde, y le ofreció la cena y un baño. Yohei aceptó.
Al día siguiente, desde entonces, Yohei empezó a saludar a su madre y a tratarla mucho mejor que antes. Ella lo hacía desayunar y apresurarse para ir a la escuela. Después del día anterior, su madre dejó de ser blanda cada vez que se veían. Poco a poco, Yohei también dejó de hacerlo. Ahora estaban logrando un progreso real como madre e hijo. De vuelta en la escuela, la excusa que dieron por la ausencia de Asuka fue que se había enfermado de repente. Pero aparentemente, la habían retirado temporalmente de la escuela. Él tenía un nuevo profesor que se tomaba las cosas en serio. El profesor mencionó que habían hablado antes sobre la Semana Dorada, y que desde ese día, la Torre Graham estaría disponible para todos los estudiantes. Así, los alumnos de segundo año también podrían guiar a los de primer año en un recorrido por la Torre Graham y por su primer piso. Como recordatorio, completar la Torre Graham era un requisito para todos los de primer año, así que se esperaba que todos dieran lo mejor de sí. Yohei fue a la torre y sintió que verla en persona era realmente impresionante, de hecho, era un poco intimidante. Sakuya apareció pronto para saludar al protagonista, parecía que esta vez serían solo ellos dos. Yohei preguntó sobre eso, y ella dijo que como ella había completado la Torre Graham sola, no tenía que preocuparse porque ella se aseguraría de que estuviera seguro. Él le agradeció, realmente fue agradable, aunque no estaba preocupado. Sakuya notó que en realidad parecía bastante preocupado. Pronto los llamaron a ambos y entraron a la torre. Yohei quedó impresionado por el interior de la torre. La atmósfera allí era completamente diferente comparada con un dominio para principiantes. El dominio interno tenía alrededor de 60 pisos. El primer piso era el doble del tamaño de un dominio para principiantes. Por lo menos, se recomendaba tener nivel 30 para completarlo. Aunque alguien tuviera nivel 90, aún podía ser un verdadero desafío. Se esperaría que un equipo de varios otros estudiantes de primer año enfrentara el lugar. Pero Yohei no tenía amigos con quienes formar equipo de todos modos, porque manejar los niveles sería difícil de balancear entre todos. Pero Sakuya le dio una palmada en la espalda a Yohei para animarlo, diciéndole que dejara de preocuparse porque definitivamente podía volverse más fuerte. Ella juró que él evolucionaría, y él sonrió en señal de acuerdo. Poco después, la propia Sakuya subió de nivel. Yohei la felicitó, y ella le dio las gracias. Los espectros de allí eran más fuertes que en otros dominios, y ella estaba ganando casi el doble de experiencia. Hablando de eso, le pidió revisar cuánto había crecido desde la última vez, y Yohei le entregó su tableta para que pudiera ver. Sakuya quedó impresionada. Parecía que habían estado trabajando duro, y había una estadística en particular que destacaba. Se preguntó si era algo especial sobre él o algo por el estilo, y Yohei soltó una pequeña risa nerviosa. Aún así, ella estaba asombrada de que hubiera logrado tanto progreso en tan poco tiempo. Sakuya reconoció que él era realmente impresionante, y Yohei recordó todo lo que había vivido con su espíritu hasta ahora. Parecía que su senpai siempre sabía las palabras correctas para decir cuando él necesitaba ánimos. Se preguntó si habría alguna forma de devolverle tanta amabilidad, y Yohei se emocionó por seguir adelante. En el camino, terminaron cruzándose con otro grupo de estudiantes y se quedaron en silencio por un momento, mirándose unos a otros. Yuichi se inclinó para susurrarle algo al oído a Natsume, y poco después, ella miró a Bobubi con una ligera sonrisa. Había escuchado que la presidenta del consejo estudiantil había pedido personalmente ser la mentora de los nuevos estudiantes ese año. Pensar que en realidad quería ser niñera de goblins. Preguntó si de verdad así quería desperdiciar su tiempo. Los demás estudiantes rieron, pero Sakuya respondió preguntando si Natsume decía eso porque no tenía el talento para hacerlo ella misma. Natsume se irritó porque Sakuya siempre hablaba como si fuera algo especial, pero bueno, dijo, la dejarían hacer su mejor esfuerzo. Al final del semestre, podrían ver si ese goblin tenía las estadísticas necesarias para enfrentarse a un estudiante nuevo promedio. Y si no, entonces Natsume ganaría. Yohei supuso que al final se había enterado sobre su espíritu por Aya y Yuichi. Yohei dijo que no había necesidad de hacer nada de eso, pero Sakuya aceptó de todos modos. El protagonista quedó sorprendido por eso, y Natsume rió mientras Sakuya declaraba que estaba bastante segura, porque Yohei definitivamente podía estar a la altura de las expectativas. Natsume se estaba divirtiendo, si estaba tan segura, entonces debería hacer algo por ella si él no lo lograba. Sugirió que Sakuya debería dejar de ser la presidenta del consejo estudiantil, ya que creía que solo había conseguido el puesto por ser hija del director y que en realidad no era tan impresionante. Yohei se enfureció, pero Sakuya aceptó sin dudarlo. Natsume se giró emocionada hacia los demás y preguntó si habían oído eso. Yuichi confirmó que lo había escuchado todo, emocionado. Aya se rió porque claramente había escuchado la declaración de Sakuya, y Cecil estuvo de acuerdo, aunque parecía desanimada. Natsume declaró que todos eran testigos. Ahora no había marcha atrás después de lo que se había dicho, pero Sakuya aceptó que estaba bien. En cambio, Sakuya dijo que Natsume debería preocuparse por lo que tendría que hacer si Yohei realmente lograba su objetivo. Natsume se enfureció porque de verdad tenía ese descaro, e incluso prometió que se desvestiría y se arrodillaría frente a todos si era necesario. Sakuya respondió que algo así no tenía valor, pero de todos modos aceptaría ya que había sido una sugerencia de la propia Natsume. Natsume rió, ya estaba lista para rendirse y ni siquiera podía esperar a que terminara el semestre. Todos se alejaron caminando. Sakuya se quejó de que todos eran realmente molestos, mientras Yohei lucía muy preocupado. Él preguntó si de verdad estaba bien dejar las cosas así, y ella respondió que sí, que no había nada de qué preocuparse. Era algo entre las dos. Todo lo que Yohei tenía que hacer era seguir haciéndose más fuerte.
Pero Yohei seguía un poco preocupado. La academia cerraría durante las vacaciones y ningún dominio estaría abierto, así que preguntó si ella podía conseguirle permiso para entrar de todos modos. Sakuya aceptó, diciendo que podía hablar con la administración. Yohei entonces preguntó si ella podría acompañarlo. Y ella también aceptó, al fin y al cabo, así podría vigilarlo durante todo el periodo mientras estuvieran fuera. Yohei le agradeció por tanta amabilidad. Antes de que el verdadero protagonista se transfiriera, él había decidido volverse más fuerte, solo quedaban 2 meses. El tiempo pasó, y Yohei siguió entrenando en el dominio, ayudando a Gobubi a volverse más fuerte. Habían estado entrenando aún más duro desde entonces. Además de entrenar en el dominio de principiantes durante la semana, también consiguió permiso para explorar la Torre Graham con Sakuya. Ella elogió sus esfuerzos. El siguiente piso al que debían dirigirse era el 10º. Por ahora, podían tomarse un descanso después de tanto esfuerzo. Yohei estuvo de acuerdo y preguntó por qué siempre tenían que detenerse en el 10º piso, y ella respondió que siempre había pensado que era lo mejor. Si esperaban hasta los exámenes parciales antes de avanzar al siguiente piso, era mejor asegurarse de que estuvieran a salvo. A ese ritmo, podrían limpiar todo el espacio para el final del tercer semestre. Yohei se dio cuenta de que ella seguía ayudándolo mientras gestionaba todo. Yohei estaba impresionado porque realmente lo estaba cuidando, pero al final no dejó que ella escuchara esas palabras. En realidad, Sakuya había mencionado hacer cosas hasta que terminaran los exámenes parciales, pero algunos todavía realizaban actividades los sábados. Por eso no podía dejar que Yohei simplemente hiciera las cosas como quisiera. Él estaba confundido por eso, pero pronto ella explicó que, mientras terminara allí, solo tenía que avisarle. Sakuya probablemente seguiría allí después de las 2 de la tarde. Yohei se sorprendió, pero confirmó que igual podía entrar a la Torre Graham. Aún así, Sakuya le pidió que no pasara del 5º piso, y él estuvo de acuerdo. Ahora salieron del dominio. Yohei le agradeció profundamente y regresó a la escuela. Había sido otro día agotador, necesitaba irse a casa rápidamente. Terminó encontrándose con Cecil, quien mencionó que había algo que necesitaba decirle. Le preguntó si podía acompañarla al dominio de la Torre Graham al día siguiente. El protagonista estaba confundido y preguntó por qué. Cecil dijo que en realidad había visto a los dos entrar al dominio el día anterior, sabía que Yohei y Sakuya habían estado entrando con frecuencia. Ella no había ido al dominio de la Torre Graham desde el día en que se fueron antes, pero por eso quería volver a ir. Yohei preguntó por Aya y Yuichi, ya que serían más adecuados para acompañarla. Ella respondió que siempre terminaba formando grupo con ellos, no creía haber tenido oportunidad de formar equipo con Yohei todavía. Incluso se acercó para tomarle las manos a Yohei, diciendo que además de eso, prefería ir con alguien con experiencia. Cecil se emocionó porque Yohei aceptó su petición, y él retrocedió preguntando cuándo le gustaría ir. Ella respondió que estaba ocupada entre semana, así que podrían ir en uno de los días festivos. Él entendió y sugirió que fueran el sábado por la mañana, y Cecil aceptó encontrarse a las 8 de la mañana. Pero de cualquier manera, Yohei sabía que Sakuya no estaría allí hasta las 2 de la tarde, así que debería estar bien. Al día siguiente, Cecil saludó a Yohei y preguntó si lo había hecho esperar demasiado. Él respondió que no, que acababa de llegar. Ahora los dos podían dirigirse al dominio, con Yohei liderando el camino para garantizar la seguridad. Cecil mencionó que antes de comenzar a explorar, sugería que compartieran el estado de sus espíritus. Así sería más fácil si sabían cuán fuertes eran, y ella compartió el estado de Gulbei. Yohei le dio las gracias y mostró el estado de Gobubi. Como Yohei esperaba, vio que era el mismo estado que en la página de la wiki y comentó que su espíritu era impresionante. Cecil rió, diciendo que no era gran cosa, el espíritu de Yohei también era impresionante, ya que estaba en nivel 41. Él rió, pero el protagonista sintió que esa era la única cosa asombrosa sobre él. Entonces los dos usaron sus espíritus para luchar contra espectros. Cecil se dio cuenta de que lo estaba haciendo bien, y Yohei dijo que el 5º piso realmente era mejor para caminar, y ella parecía perfectamente conforme con todo. Ella se sintió bastante honrada de escuchar esas palabras, lo que hizo que el corazón de Yohei se acelerara de nuevo. El protagonista dijo que habían terminado de explorar todo el piso y podían empezar a regresar. Pero ella se quejó de que lo estaban haciendo tan bien y que podrían avanzar al siguiente piso. Yohei respondió que era un día festivo, y que si pasaba algo, podría ser preocupante. Ella le sostuvo el brazo, asegurándole que estaría bien. Solo estaban en el 5º piso, y sabía que Yohei probablemente había ido mucho más lejos. Prácticamente estaba rogando que la llevara aún más arriba. Yohei terminó convenciéndose después de algo de insistencia por parte de Cecil. Él aceptó, pero solo hasta el 10º piso, ya que él mismo nunca había ido más allá, y ella le agradeció profundamente por eso. Yohei empezó a explicar el 10º piso. Más allá de ese punto, las cosas realmente se volvían intensas, y podrían terminar allí. Pero antes de que el monstruo pudiera siquiera aparecer, Cecil se encargó de él y comentó que el piso no parecía tan malo, su espíritu podía manejar las cosas. Yohei sintió que de esta manera eventualmente se volverían más fuertes, y sugirió que deberían regresar ahora que habían llegado al 10º piso. Cecil aún pensaba que podían avanzar al piso 11, y Yohei tartamudeó una negativa, diciendo que nunca había estado allí antes y que esto ya era suficiente. Aún así,
Cecil sentía que ya habían llegado bastante lejos y que podían seguir avanzando sin preocuparse demasiado. Estaba prácticamente suplicando, y Yohei terminó cediendo otra vez, pero si las cosas se volvían realmente peligrosas, darían la vuelta, y ella le agradeció por eso. Terminaron llegando al piso 20. Cecil nunca pensó que podrían llegar tan lejos, y nunca se había imaginado cómo terminaría todo. Yohei usó el conocimiento de su wiki para obtener ventaja, y siguieron la ruta más segura. Los espectros aparecieron a distancia y no representaron un verdadero desafío. Esa era la verdadera diferencia entre la heroína principal y un personaje secundario como Yohei. Gobubi se aferró a Yohei para mostrar que estaba a su lado, y él le acarició la cabeza. Parecía que podrían volverse más fuertes a partir de aquí. Cecil dijo que deberían pasar al siguiente piso, podían tomar las escaleras como siempre. Una vez que llegara a la cima, Yohei daría una señal para avisar que era seguro avanzar. Cecil mostró una sonrisa traviesa y luego usó sus poderes para sellar la entrada por donde el protagonista acababa de pasar. Yohei se dio la vuelta, preocupado porque Cecil ahora estaba al otro lado, pero entonces la escuchó reír detrás de la puerta sellada. Ella dijo que realmente era un completo idiota, o tenía un corazón de oro o simplemente era un tonto total. Yohei estaba confundido por esto, y Cecil continuó diciendo que cualquiera con un cerebro como el suyo estaba destinado a ser usado. Ya que era tan tonto, le daría una pequeña pista. Ella reveló que fue ella quien bloqueó las escaleras. Yohei preguntó por qué haría algo así, y Cecil respondió que obviamente era porque él era un completo pervertido, siempre mirándola en la escuela, y que ni siquiera podía decirle que se fuera. Sobre todo, ella solo había usado unas pocas palabras amables y eso fue suficiente para que Yohei cayera. Realmente era un bicho raro muy fácil de manipular. De todos modos, la única razón por la que llegó tan lejos fue porque Sakuya estuvo a su lado, así que al menos debería estarle agradecido. Era una pena que intentara adelantarse a todos durante las vacaciones, pero entonces ocurrió un desafortunado accidente, resultó herido de forma inadecuada y quizá incluso murió. Sonaba como una historia bastante creíble para contarle a los demás cuando regresara a la escuela. Yohei se enfureció al darse cuenta de la verdad. Su reacción hizo que la chica se riera porque estaba disfrutando un poco antes de finalmente irse. Solo, Yohei estaba frustrado, pero Gobubi lo sostuvo para que pudiera calmarse. No podía creer que un tonto como él fuera su maestro, realmente era el peor tipo de persona. Gobubi intentó empezar a quitar las rocas que bloqueaban el camino, y Yohei se dio cuenta de que era cierto, si uno de ellos moría, el otro también. Los espíritus y sus usuarios estaban conectados como uno solo. Cuando el espíritu resultaba herido, el maestro también sufría, y viceversa. Eran uno y lo mismo, después de todo. Yohei se animó y decidió que deberían empezar por salir de allí, volverse más fuertes y derrotar a la persona que les hizo esto. Después de mucho tiempo, los dos lograron despejar el camino y celebraron porque ahora podían salir. Descendiendo hasta el piso 12, Yohei suspiró, solo quedaban 12 más antes de poder escapar. En realidad, solo necesitaban volver al 10º. Había estado en ese piso muchas veces, así que regresar no debería ser un problema. Ya casi estaban allí. En ese nivel, había un enemigo llamado Lobo de Piedra, como su nombre indicaba. Su cuerpo estaba hecho de piedra y tenía la velocidad de un lobo común. Si solo se trataba de velocidad, Gobubi podría superarlos, pero perdería en cualquier otra estadística. Si terminaban en una pelea, definitivamente tendrían problemas. Por suerte, no había demasiados, podían simplemente evitarlos para estar seguros y mantenerse cautelosos. Yohei se dio cuenta demasiado tarde de que un montón de ellos se habían reunido justo frente a las escaleras, de todos los lugares posibles. Se preguntó si había alguna otra información útil que pudiera usar para salir rápidamente. Entonces recordó que había trampas en el piso, quizá podría usarlas a su favor, aunque no estaba seguro de que los lobos cayeran en algo así. Yohei pensó que debía haber una de esas trampas cerca del final del pasillo y se preguntó cómo podría utilizarla a su favor. Así que le preguntó a Gobubi si podía unirse a él en esta misión. Ella aceptó y se convirtió en el señuelo para atraer a los lobos. Primero, tendría que correr para captar su atención, y luego podrían guiarlos hacia otro punto dentro de ese piso. Honestamente, Yohei esperaba ser el quien lo hiciera, pero con sus piernas, probablemente lo atraparían. Pero con su velocidad, los lobos no la alcanzarían. Cuando llegara al final del pasillo, estaría acorralada, y todos irían tras ella. Y tan pronto como estuvieron en el lugar, solo tuvo que bajar un escalón y derribar a todos los lobos de una vez. Los lobos cayeron, y aquellos que intentaban volver a subir fueron pateados por Yohei, quien se apresuró a comprobar si Gobubi estaba a salvo. Cuando la sacó del agujero, evitando que cayera, los dos se sentaron en el suelo sonriendo y disfrutando el momento juntos. Ahora solo tenían que apresurarse hacia las escaleras antes de que los lobos de piedra pudieran volver a saltar al piso. Los dos corrieron rápidamente para salir de allí. Yohei ya podía ver la salida, era solo cuestión de tiempo antes de que llegaran a casa. Pero justo cuando estaban corriendo, un lobo de piedra solitario apareció entre ellos. Yohei tropezó y cayó cuando el lobo se lanzó sobre él. El lobo fue asesinado al instante, y cuando miró, era Sakuya quien había aparecido, preocupada y comprobando si estaba a salvo. Ella preguntó si estaba bien, y Yohei se sorprendió al ver lo que estaba pasando, casi no podía creer que realmente fuera ella. Pero Yohei sintió que estaba perdiendo el conocimiento después de todo lo que había pasado, finalmente estaban regresando a casa desde donde vinieron. Sakuya empezó a gritarle, preocupada porque había perdido el conocimiento de repente y se había desmayado. Cuando Yohei despertó,
Estaba sentado en una cama en un lugar desconocido, y Sakuya entró corriendo, gritando de alivio porque estaba despierto. Ella estaba tan aliviada, había estado muy preocupada porque de repente se desmayó en medio del dominio. Yohei se dio cuenta de que en el momento en que vio a su senpai, se sintió tan aliviado que perdió el conocimiento después de todo. Sakuya se quejó porque le había dicho que no pasara del 5.º piso, y él tartamudeó mientras se disculpaba. Yohei notó que sus ojos estaban rojos, probablemente había estado llorando un poco, y se sintió frustrado, preguntándose qué estaba mal con él mismo. Empezó a disculparse, pero ella seguía gritándole que nunca volviera a hacer algo tan peligroso. En realidad, Sakuya se había encontrado con otra estudiante en el camino y se horrorizó cuando escuchó que él había caído en una trampa. Yohei preguntó por esa estudiante, y ella dijo que era Cecil. La chica dijo que el protagonista la había invitado a ir más profundo en el dominio, pero él seguía insistiendo y suplicando para seguir avanzando todo el día sin parar, y por eso terminó cayendo en una trampa. El problema era que en ese dominio, Sakuya nunca había oído hablar de una trampa así, y preguntó si había pasado algo. El protagonista se quedó en silencio, luego finalmente asintió ante su pregunta, contando todo lo que había pasado desde entonces. Sakuya estaba furiosa con la chica, y Yohei dijo que probablemente había caído por sus palabras después de ser manipulado por el espíritu de ella. Y de nuevo, fue totalmente culpa suya, se había sentido demasiado confiado porque podía luchar junto a otra persona, y ellas lo sabían y se aprovecharon de eso. Ella empezó a hablar, pero Yohei siguió disculpándose, diciendo que no estaba tratando de evitarla ni nada por el estilo. Simplemente había roto su promesa a Sakuya y la había hecho preocuparse otra vez. Estaba realmente avergonzado de sí mismo por caer en las palabras de otra persona. Sakuya lo abrazó, para sorpresa de Yohei, consolándolo y diciéndole que estaba bien. No necesitaba cargar con esas cosas solo, ella también lo haría por él. Por eso Sakuya le permitiría expresar sus verdaderos sentimientos, y así fue como Yohei dejó que sus lágrimas cayeran. Más tarde, se disculpó por lo que había hecho, pero ella dijo que estaba bien, más importante que eso, quería comprobar si se sentía bien. Cuando Yohei dijo que sí, ella se sintió aliviada, notando que sus ojos efectivamente habían vuelto a la normalidad. Tenía unos ojos fuertes, llenos de determinación y fuerza de voluntad. Yohei, Sakuya y Gobubi se harían más fuertes, era algo en lo que ella realmente podía creer. Era verdad, desde el momento en que se conocieron, su senpai siempre había creído en él desde el principio. Por eso Yohei dijo que tenía algo que mostrarle, y le presentó el portal al paraíso. Ella se quedó desconcertada, sin entender qué era eso, y él dijo que había encontrado la puerta por accidente cuando entró al dominio por primera vez. Sakuya estaba impactada, este era un dominio para principiantes. No podía creer que algo así estuviera realmente allí, nunca había oído hablar de ello. Yohei dijo que probablemente era porque la dificultad era tan baja que nadie se molestaba en explorar ese lugar. De hecho, las únicas personas que alguna vez habían entrado allí eran los estudiantes nuevos, y Sakuya admitió que probablemente tenía razón. Yohei suspiró aliviado, por suerte, la única razón por la que siquiera sabía de este lugar era por la wiki, pero no sabía lo suficiente sobre el sitio como para explicarlo adecuadamente. Por ahora, Sakuya quería entrar, pero el protagonista le pidió que esperara porque había algo más que quería decir antes de que fueran. Había espectros detrás de esa otra puerta, y eran extremadamente poderosos, así que debía tener cuidado de no enfrentarse a ellos. Aún así, ella estaba confundida porque se suponía que era un dominio para principiantes, y Yohei explicó que este era diferente, esa puerta llevaba a un dominio completamente distinto. Entraron y caminaron por el área, evitando al gran espectro, y Yohei suspiró aliviado porque lograron llegar allí sanos y salvos. Sakuya preguntó si había estado arriesgando su vida así durante los últimos meses, y él dudó, explicando que los espectros allí siempre se movían en el mismo patrón cada vez que aparecían. Además de eso, no lo notaban a menos que estuviera en su línea de visión, y tartamudeó porque ella lo miraba seriamente y parecía molesta con él. Cuando ella le gritó por ponerse en peligro, Yohei se disculpó de inmediato y retrocedió. Sakuya lo regañó por hacer cosas peligrosas por su cuenta, diciendo que al menos debería llevarla con él si iba a ir allí, y él volvió a estar de acuerdo. Aún así, los espectros poderosos eran interesantes, así que ella invocaría a Guanyu por si acaso, para evitar problemas. Ahora habían llegado al lugar al que él quería llevarla, y ella preguntó qué se suponía que había allí. Yohei le dijo que lo siguiera y lo descubriría. Sakuya preguntó si había venido hasta aquí por ese cofre y se acercó para revisar qué había dentro. Yohei explicó que si podía entrar y salir del dominio, podía conseguir tantas esferas de velocidad como quisiera, lo que la dejó impactada. Él dijo que se topó con ello por casualidad un día, pero gracias a eso, pudo aumentar muchísimo la velocidad de Gobubi. Ella quedó sorprendida al ver las estadísticas, después de todo, era un nivel de velocidad incluso más alto que el de Guanyu, y preguntó si era algún tipo de esfera de velocidad especial. Yohei dijo que no, que era solo una normal, pero ella estaba confundida porque una esfera de velocidad no debería aumentar tanto las estadísticas, y aún así su agilidad era enorme. Ella preguntó cuántas veces había entrado, y Yohei se rió, diciendo que había dejado de hacerlo a la mitad hace un tiempo. Sakuya le despeinó el cabello mientras se reía, diciendo que sus instintos tenían razón, realmente era un chico increíble. Yohei se conmovió al escuchar eso y le agradeció por sus palabras, y luego Sakuya le entregó la esfera de velocidad, que Gobubi comió. Al mirar de nuevo, notaron que su agilidad había alcanzado rango S, y Yohei celebró porque ahora realmente era impresionante. Sakuya dijo que deberían irse ya y dirigirse a la plataforma de la Torre Graham,
pero justo cuando se dieron la vuelta, se dieron cuenta de que el espectro los estaba mirando directamente. Aún en shock, Yohei preguntó qué era eso y no entendía por qué el espectro se alejaba de su puesto cuando eso nunca había pasado antes. Sakuya se disculpó, diciendo que probablemente era culpa suya, y preguntó si él sabía que Guanyu en realidad tenía una habilidad de intimidación. Era una de sus habilidades pasivas, y se suponía que intimidaba a los oponentes cercanos, que el espectro podría haberlo sentido y reaccionado. Por su tamaño, el espectro no podía pasar, pero no podían quedarse en ese pasillo para siempre. Así que Sakuya dijo que ganaría algo de tiempo, Yohei debía aprovechar la oportunidad para huir con Gobubi. Él le preguntó qué estaba pensando. Incluso con Guanyu, ella no podría derrotar a esa cosa, pero Sakuya sonrió y dijo que estaría bien. No planeaba irse sin luchar, pero Yohei se negó rotundamente, nunca podría simplemente dejarla atrás y huir, pidiéndole que no lo mirara como si fuera menos. Así que Yohei le dijo a Gobubi que era hora de usar algo especial, todos iban a escapar juntos, sin excepciones. El plan comenzaría escondiéndose y desinvocando a Guanyu para que la intimidación no atrajera más al espectro, dándoles algo de espacio. Pronto, Gobubi corrió hacia adelante y lanzó una botella de líquido hacia el espectro, pero ella la cortó rápidamente, convirtiéndola en hielo. Gobubi esquivó con éxito, y Yohei se dio cuenta de que las cosas estaban saliendo como esperaba, solo tenían que resistir un poco más. Yohei solo quería tomar un descanso, pero en cuanto el espectro veía a Gobubi, nunca dejaba de atacar, así que si intentaban huir, eventualmente serían atrapados. En cambio, Gobubi se acercaría por detrás y lanzaría algo a su alrededor. Sakuya preguntó qué había dentro de la botella, y Yohei sonrió, respondiendo que era aceite. En el momento en que encendió un encendedor, el aceite se prendió de inmediato. Gobubi saltó hacia atrás mientras las llamas se alzaban hacia el espectro. Como era débil al fuego, podría ser una buena distracción. Y mientras ella estaba distraída, ellos podrían correr hacia el otro lado sin ser notados a tiempo. Gobubi se sujetó a Yohei, y salieron corriendo, pero el goblin terminó tropezando, y el protagonista se apresuró a comprobar si estaba bien y si podía ponerse de pie. De repente, la enorme mano del espectro apareció detrás de él. Yohei se encogió para proteger a Gobubi del ataque inminente, pero Sakuya llamó a Guanyu justo después, y él atacó al espectro. Para total sorpresa de Yohei, ella logró derrotar a la criatura después de unos cuantos golpes. Sakuya se acercó, elogiando a Yohei por el buen trabajo, aunque todavía sentía que había sido un oponente difícil. Hacía tiempo que Guanyu no subía de nivel. El espíritu de Yohei también debía haber subido un poco de nivel, y cuando lo comprobaron, se dieron cuenta de que era verdad, ella se había hecho un poco más fuerte. Los dos celebraron porque había alcanzado el nivel 50. Sakuya preguntó si había algo especial en ese nivel, y él estuvo de acuerdo, porque era hora de un cambio de clase. Sakuya decidió que observaría la escena de Gobubi cambiando de clase. Los dos salieron del área antes de que Yohei le dijera a Gobubi que era momento de comenzar el cambio de clase. Gobubi comenzó a brillar antes de que su forma finalmente cambiara, y poco después, el protagonista regresó a su escuela. No sabía qué hacer ese día, su espíritu era el más fuerte entre los de primer año, pero no quería avergonzar a los demás. Aún así, tampoco quería seguir soportando las cosas que siempre decían de él. En el camino, Yohei terminó encontrándose con Sakuya. Se saludaron, y Yohei se sorprendió porque nunca supo que ella estuviera en la escuela tan temprano. Él normalmente llegaba un poco más tarde. Sakuya preguntó si no pensaba ir a clase, y él desvió la mirada, lo cual ya era una respuesta obvia. Ella sabía que el entrenamiento era importante, pero también debía pensar en sus calificaciones. Yohei se disculpó porque lo sabía, pero aún así era complicado. No es que Sakuya no pudiera entenderlo también, la verdad, habían pasado muchas cosas desde entonces. Ella tenía la intención de hablar con el director para darle otro tipo de clases, y Yohei se emocionó, pero aún así estaría obligado a asistir a clase ese día. Yohei no quería ir, y Sakuya le explicó que incluso si faltaba, su madre terminaría molestándose por ello. Aún así, ella también quería verlo superar a sus compañeros de clase. Yohei sintió que esa expresión de ella era realmente injusta, y apartó la atención de las palabras que ella casi escuchó. Sakuya probablemente iría a su salón después de hablar con el director. Ella no podía ir con él ahora, pero él podía dirigirse a clase. Así que Yohei abrió la puerta del aula y sorprendió a Cecil. Yuichi apareció riendo, preguntando si finalmente había decidido aparecer después de todo ese tiempo. Aya preguntó por qué seguía asistiendo a clases. Cecil corrió hacia Yohei, diciendo que había estado muy preocupada por él, hacía tanto que no asistía a clase. Ella dijo que él ya debía saber lo que pasaría, pero le susurró que no dijera nada sobre lo que había ocurrido entre ellos en el dominio. Yohei la apartó, diciéndole que se alejara. Obviamente, ella nunca estuvo realmente preocupada por él y aún así tenía el descaro de decir cosas así. Yuichi agarró a Yohei por el cuello de la camisa, exigiendo saber qué le estaba haciendo a ella, y el protagonista se rió, preguntando si acaso le gustaba o algo así, burlándose de su pésimo gusto. Yuichi, furioso, invocó a su espíritu, planeaba hacer que Yohei se disculpara por eso o que nunca volviera a la escuela. Yohei preguntó si siquiera sabía que atacar a alguien con un paranormal era un delito, pero a Yuichi no le importaba en lo más mínimo. El protagonista suspiró y preguntó si Aya tenía algo que decir al respecto, y ella respondió que no veía nada malo en ello, incluso siendo la presidenta de la clase. De hecho,
Yohei sintió que eso era bastante conveniente para él, y llamó a Shin, revelando a su espíritu y dejando a todos en shock. Yohei dijo que ese era su espíritu, acababan de pasar por un cambio de clase mientras esos idiotas solo jugaban. Y preguntó qué era eso que Yuichi había dicho otra vez sobre que él no volvería a la escuela. Yohei se rió, pensando que realmente haría algo así. Antes de que el espíritu de Yuichi pudiera hacer algo, Shin restringió los movimientos de los dos con su habilidad. Preguntaron qué acababa de hacer, y Yohei respondió que se llamaba sello de habilidades, y que era la técnica exclusiva de Shin. Ahora podía hacer muchas cosas, restringir movimientos, robar la vista, e incluso podía matarlos. Yuichi se congeló de miedo, y Yohei preguntó si tenía algo que decir ahora. No le molestaría escucharlo suplicar por piedad, aunque probablemente no podría moverse en absoluto. Yohei le dijo a Aya que no se moviera, intentar lanzar un ataque sorpresa durante el monólogo de alguien no era nada honorable para una presidenta de clase. Además, Shin ya había congelado sus movimientos y se aseguró de que no hiciera nada. Yohei dijo que realmente era una buena actriz. Finalmente, el protagonista preguntó si Cecil quería hablar sobre lo que había pasado antes, y le dijo que simplemente dijera lo que fuera de una vez. Fue entonces cuando apareció Sakuya, aplaudiendo para llamar la atención de todos. Fue suficiente para que Yohei se detuviera. Cecil empujó a Yohei, rogándole ayuda a su senpai, alegando que Yohei había invocado a su espíritu y que se estaba volviendo violento. El protagonista no podía creer lo descarada que era, pidiendo a Sakuya que lo detuviera antes de que hiciera algo de lo que se arrepintiera. Pero Sakuya fulminó a Cecil con la mirada, molesta, preguntando de qué estaba hablando siquiera. Él ni siquiera había tenido la oportunidad de hacer nada todavía. Pero ella sabía que Cecil era la misma chica del dominio de antes, y le agradeció por haberle dicho aquellas cosas en ese momento. Cecil respondió que cualquiera habría hecho lo mismo, y Sakuya dijo que fue gracias a ella que logró encontrar a Yohei y descubrir la verdad, incluida su implicación. Se había tomado la libertad de informar a la administración de todo, para que nada de eso volviera a suceder. Cecil gritó que era un malentendido, que la estaban engañando, y que Yohei estaba mintiendo, pero Sakuya le dijo que se callara. No había manera de que él hiciera algo así jamás, y no iba a volver a pasar. Se aseguró de que todos escucharan que Yohei era un hombre capaz de mantener una buena reputación, y que jamás perdonaría ningún tipo de ataque contra su carácter. Luego extendió su mano hacia Yohei, y ambos salieron del aula juntos. A partir de ese momento, caminarían junto a mejores aliados para cambiar el curso de la historia, y no permitiría que Sakuya tuviera un final trágico. Él tenía la intención de construir un futuro perfecto junto a esas buenas personas. Para no perder los próximos vídeos, suscríbete y activa las notificaciones. Nos vemos en las próximas aventuras. ¡Hasta luego!